Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Una familia lo perdió absolutamente todo al incendiarse el tráiler donde vivían. La ministra Michelle Hoiburg se mantiene en su posición de que los pasos tomados con el caso de la maestra del colegio de Pudahuecha son correctos. Se conoció el video de la fuga de alias El Desalmado de una cárcel colombiana. Varios autos quedaron averiados después de que el techo de parqueaderos se desplomara. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer se presentó una tragedia en un hogar de Aruba. Una familia perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. El tráiler donde habitaban se quemó por completo. Por fortuna no se presentaron heridos por quemaduras. Todas las cosas muestran que una candela que se inició ayer en un tráiler causó que hoy una familia completa esté sin lugar para dormir. En una de las habitaciones que uno de los hijos tenía, se quemaría la caja de los fusibles y esto causaría el incendio. Se trata de un tráiler que había comprado el año anterior una familia y tenían algún tiempo viviendo allí. Este se quemó por completo. Los bomberos llegaron de inmediato al sitio para poder controlar las llamas, pero con la infraestructura, es decir, por el tráiler, no se pudo hacer mucho. Este se perdió total. Ahora la familia quedó sin lugar para dormir. Las investigaciones están andando para así tener claridad total sobre lo que pasó en este caso. La familia quedó en ir a la Cruz Roja para así buscar la ayuda necesaria y un lugar para poder dormir mientras tanto. De igual forma, ellos hacen un llamado de atención a algunos entes que si pueden darles una mano en esta situación tan penosa sería una buena opción, ya que ellos perdieron prácticamente todo lo material. Esta semana una de las noticias de las cuales en la calle más se está hablando es el caso de la maestra que fue suspendida de sus labores en el colegio de Pudahuecha. Ante esto, la propia ministra de Educación, Michelle Hoiburg Winklar, indicó que los pasos que se tomaron en este caso fueron los necesarios. Todos los pasos tomados en el caso del colegio de Pudahuecha fueron correctos. De esta forma, la ministra de Enseñanza, Michelle Hoiburg Winklar, indicó recientemente, en un intento por desbaratar una cantidad, según ella, de mala información dada en los últimos días, la mandataria intentó clarificar este hecho. Entre las noticias que se conocieron fue que el padre que interpuso la queja es amigo personal de la ministra, que existe también influencia política en este caso, que hay amenazas contra padres y maestros, así que según ella las cosas que se dicen no cuadran con los hechos y esto es completamente irreal. La mandataria mostró que queda en el derecho al sindicato de maestros para llamar una acción basada sobre varias irregularidades que, al parecer, las acusaciones en este caso tienen un tinte de amistad personal y con abuso de poder de la ministra, algo que ella alega que no es absolutamente real. El sindicato de maestros mostró su desaprobación por la supuesta acción, indicando que hay amenazas de democracia e interrupción política, algo que la ministra Hoiburg indica que no es verdad. Según el primer ministro Mike Eyman, el proyecto recién terminado en el parqueadero del aeropuerto Reina Beatrix de los paneles solares es un avance considerable en el trayecto hacia la sostenibilidad, visión que se ha planteado realizar como meta en el 2020. El mandatario también calificó de brillante este proyecto. El proyecto de paneles solares en los parqueaderos del aeropuerto Reina Beatrix tiene un resultado sumamente satisfactorio y aporta considerablemente al total de la sostenibilidad obtenida en Aruba hasta el momento. En el futuro muestra que esta era la dirección correcta y Aruba puede estar orgulloso de esto. Fueron las palabras del ministro de Energía Mike de Mesa haciendo referencia a la visión tomada por el primer ministro después de inspeccionar las instalaciones del parque de paneles solares en el aeropuerto. Allí, junto al mandatario nacional, mostraron que con este proyecto se hace un avance progresivo y productivo en la ruta para llegar a una sostenibilidad. El ministro presidente consideró que este proyecto es lógico, pero a la vez brillante, que servirá para generar corriente suficiente que será suministrada a 2.500 casas en Aruba a través de 14.400 paneles solares.
Nuestro canal aliado Noticias Caracol conoció un video en exclusiva del momento de la fuga de alias El Desalmado, el sicario que acabó con la vida de 4 hermanitos en Colombia. En 23 horas que estuvo fugado, caminó 25 kilómetros, ingresó a prisión con un cortafrío y un celular. Este es el video. Así damos inicio a nuestra ronda internacional. A las 3 de la mañana del domingo, una hora después de haberse fugado de la cárcel Las Heliconias, Christopher Chávez Cuéllar, El Desalmado, llamó a su compañera sentimental y le pidió que consiguiera un taxi y lo recogiera en el municipio de Morelia. Investigadores de la policía señalaron que El Desalmado caminó 25 kilómetros entre el lugar de la fuga y el sitio en el que esperaba escondido la llegada de su pareja, con la que pretendía salir del departamento. Para ese momento, las autoridades ya habían interceptado con orden judicial 3 teléfonos y habían hecho registros voluntarios en 5 viviendas de personas cercanas al prófugo. Según el reporte de las autoridades, Chávez Cuéllar, señalado de asesinar a 4 menores de edad en zona rural de Florencia en la disputa por un lote, se movió por potreros y fincas cercanas a la carretera para evitar los retenes de la policía y, en una casa que halló por el camino, robó una camisa para intentar despistar a las autoridades, que ofrecieron 50 millones de pesos por información para su recaptura. En este video se ve el instante en que este alias El Desalmado logra salir de la cárcel después de 2 intentos de fuga. Se conoció un impactante video del momento en el que se desploma un techo de un parqueadero luego de la fuerte granizada que azotó el sur de Bogotá la semana anterior. Varios autos terminaron completamente destrozados por el desplome de esta estructura. En el video de una cámara de seguridad se observa la magnitud de la granizada que azotó la semana pasada a Bogotá. Grandes trozos de hielo cubren el asfalto. En el interior de este parqueadero, 9 carros se encuentran estacionados. Se nota cómo cae el fuerte aguacero y segundos después, ante las grandes capas de hielo, el techo se desploma. Desde otro ángulo, una cámara capta la caída de la segunda parte del tejado. En otra área del parqueadero, en el patio trasero, el hielo cubre el suelo. Sorpresivamente, esta zona también se ve afectada por el granizo. Una esquina de este techo cae sobre los vehículos. 6 personas están justo en la entrada de este negocio y por solo unos centímetros se salvan de morir aplastadas. Hoy este es el panorama del parqueadero. Tocó demoler la estructura y el negocio permanece cerrado. En este momento pues ya de bolsillo propio tocó hacer la demolición del predio y obviamente también toca de bolsillo propio habilitarlo para volver a trabajar. Este fenómeno natural afectó a 2.238 personas. Por eso el distrito aseguró que las viviendas o locales comerciales con daños estructurales serán exonerados del pago del impuesto predial. Todos los predios que se vieron afectados estructuralmente hablando son los únicos que entrarían en el tema de excepción de impuestos, única y exclusivamente. Para que esos predios ingresen, deben tener en este momento un certificado de afectación que lo otorga única y exclusivamente el IDIGER. Obviamente, dependiendo de la visita que haya hecho los ingenieros de campo, ellos determinan mediante un acta si fueron o no fueron afectados. El tiempo de condonación de esa obligación tributaria, que podría ser de 1 a 5 años, dependerá del grado de afectación del predio. El presidente colombiano Juan Manuel Santos desmintió que el gobierno quisiera debilitar las Fuerzas Armadas. Durante un taller sobre la pedagogía por la paz celebrado en Cali, habló del papel de las tropas de un posible posconflicto. Ante cientos de uniformados en la Escuela de Aviación en Cali, el presidente Santos dijo que, al contrario de los rumores, las fuerzas militares serán fortalecidas para el posconflicto. Ese cuento de que vamos a reducir a su mínima expresión a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro ejército, a nuestra armada, a la Fuerza Aérea o a la policía, no tiene nada de verdad. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares expresó su apoyo al proceso de diálogo en La Habana. Hoy queremos ratificarle una vez más nuestro compromiso para el mantenimiento de esa paz. Asimismo, los generales en retiro Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo despejaron cualquier duda sobre su apoyo a la paz. Que nadie nos asuste con los temas de justicia o justicia transicional, que nadie nos amenace y nos pinte panoramas apocalípticos hacia adelante. Han sido los presidentes los que han tomado la decisión de lo que las Fuerzas Armadas están haciendo y han hecho en medio del conflicto.
y nosotros hemos sido respetuosos de esas decisiones. Los militares dijeron que nunca serán obstáculo para el logro de la paz.